Esta vez estamos grabando pues podríamos decirse en el centro de Monterrey, aunque no está en el centro, es la colonia Fierro, cerca de la Y, cerca del Parque Fundidora, para quienes conocen la ciudad. Pues es un lugar muy céntrico, muy concurrido. De hecho, bueno, estamos aquí cerca de un mercadito de objetos fantásticos, ¿verdad? Carritos y monitos de plástico muy grande. Es todo un cosmos ahí de diversión. ¿Cómo estás, Edson? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, profe. Qué gusto estar aquí en otra sesión del podcast y gracias de antemano a la gente que nos está escuchando. Pues bien, amigos, entonces vamos a platicar hoy en este podcast de un tema que es la ciudad. ¿Qué es la ciudad? ¿Sí? Entonces vamos a abordar algunos temas de filosofía que han estudiado precisamente la cuestión. ¿Sí? Entonces voy a comenzar comentando a un libro muy clásico que es La República de Platón, ¿sí? Politeia. Pues bien, Platón en su República tiene como punto de partida la construcción ideal de un orden que tiene al centro, o sea, la polis como núcleo, ¿verdad? Entonces, la polis, Grecia, como el tiempo que lo vive Platón, pues no es tanto un estado como lo concebimos hoy, ¿verdad? Una nación-estado, sino más bien una ciudad-estado, ¿sí? Entonces, el poder político, ¿verdad?, se circunscribe a un núcleo que, bueno, le llamamos precisamente así, ¿verdad?, la ciudad, pero que tiene, ¿verdad?, algunas aldeas, algunos terrenos por ahí que conforman parte de la ciudad-estado, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el mundo en el cual vive aquí Platón, ¿sí? Entonces, no hay esto de un Estado-nación, ¿verdad? Un Estado-nación que busca expandir su territorio, que busca conquistar nuevos continentes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de ciudades-estado. Y bueno, que hay peleas entre ciudades-estado, ¿verdad? Como Atenas y Esparta. Debe entenderse también, Edson, el orden que da Platón a la ciudad, pues está gobernada, como tú sabes, por un rey filósofo, ¿sí? Está también esta casta de los guardianes, que bueno, pues ahí podríamos incluir también un poco cerca, aunque no son los mismos, ¿verdad?, los sacerdotes, los jefes militares, pero vamos a decir que es una clase dirigente que son los guardianes, ¿sí? Educados en la filosofía. Y está la otra clase social que serían, bueno, los campesinos, obreros, etcétera, toda la gente que trabaja manualmente. Y bueno, pues hay toda una teoría que desarrolla Platón de por qué es así, ¿cierto? Tienen una configuración, ¿verdad?, estas personas de un cierto metal que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, los dirigentes son de oro, y luego está la otra casta sacerdotal, militar, que son plata, más o menos así va, y la última es de cobre, ¿verdad? O sea, los campesinos, artesanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada uno hace lo que le corresponde hacer, dice Platón, ¿verdad? Y esto de los metales, pues es también un artificio que hace Platón, un cuento, ¿verdad?, podríamos decirlo así, para que la gente acepte ese orden, ¿sí? Entonces dice, bueno, mientras se van educando, pues vamos a contar un cuento, ¿verdad?, para que lo tengan como el sustento, como del por qué se hace así el orden de la República, de la polis, ¿verdad? Pues bien, también tenemos que en Grecia se habla del cosmos griego, o sea, la ciudad refleja el orden divino o el orden celestial, ¿sí? Si en el firmamento, ¿verdad?, pues hay un orden, ¿sí?, que está establecido por los antiguos filósofos griegos de la naturaleza, ¿no?, donde, bueno, las estrellas tienen un orden, ¿verdad?, una órbita, ¿sí?, tienen una regularidad. Entonces, la ciudad tiene que tener también una regularidad, tiene que tener un orden. O sea, es un cosmos que se copia en la ciudad como un microcosmos, ¿verdad? Entonces, esa idea es muy importante. Adelante. Justamente ahorita que mencionaba eso, profesor,
De ahí es en parte que deriva el término que los cínicos acuñaron, el término de cosmopolita. Una de las tantas anécdotas, por ejemplo, que se hacen de estos filósofos es que cuando a uno se le preguntó de qué ciudad eres, él contestó: yo soy del mundo, yo soy del cosmos. Yo no estoy ligado solamente a una ciudad, porque al fin y al cabo una ciudad no es más que un elemento más de todo el orden que representa el cosmos. Yo como persona vivo en ese orden y como tal, así como existe el orden, como usted mencionó, en las estrellas y en los astros debido a sus movimientos, existe también un orden, no solo en la ciudad, sino también en las personas. También, al fin y al cabo, los cínicos se centraron mucho en estas cuestiones filosóficas que abordaban mucho el tema del individuo y mencionaban, así como el orden del mundo se refleja en la ciudad, el orden también se refleja de manera interna en el ser humano. Así es. Muy bien, entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Este significado que dan los estoicos de cosmopolita. Y bueno, pues es un término que va a retomar muchos siglos después en Kant, de hecho, habla también de cosmopolitismo, ¿verdad? Que dice, bueno, el filósofo, ¿verdad? Pues es habitante del mundo, ¿verdad? Pues es ciudadano del mundo, no nada más de Königsberg o de Berlín o lo que sea, sino que es habitante de todo el mundo. Pues bien, entonces avanzando en esta revisión de los conceptos de ciudad, tendríamos también ya la Edad Media. Por ejemplo, aquí tenemos a Agustín de Hipona, ¿sí? Que bueno, en la tradición católica pues, se le conoce como San Agustín, ¿sí? Pues San Agustín también tiene un libro dedicado a este tema, que es la ciudad de Dios, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Dios, pues Agustín de Hipona habla de la ciudad divina y la ciudad terrenal, ¿sí? Hace esta división, ¿sí? Nunca, dice, se dan de manera pura, ni tanto hay una ciudad terrenal completamente terrenal, ni hay una ciudad divina completamente divina. Eso sería solamente metafísicamente en el cielo, ¿verdad? Pero aquí en este mundo, pues hay ciudades terrenales que tienen características de ciudades divinas, o podríamos decir, bueno, una ciudad tiene muchas características divinas, pero también tiene características terrenales, ¿sí? Entonces, Agustín de Hipona también quiere significar que la ciudad es de alguna manera como este drama humano que tiene cada ser humano en su ser, ¿sí? O sea, algunas veces nos gana el mal, algunas veces nos gana el bien, ¿sí? Pero no somos completamente puros, ni uno ni otro, ¿verdad? Sino que establecemos que hay ese tipo de cruce entre estas dos realidades, ¿sí? Bien, la ciudad, dice Agustín, la ciudad del hombre encuentra su razón de ser en tratar de cumplir la ciudad de Dios, ¿sí? Entonces, en la historia lo que se nos muestra es que los gobernantes deben aspirar a acercarse lo más posible a la ciudad de Dios en este plano terrenal, ¿sí? Entonces, para eso la creación de leyes, para eso el bienestar de los ciudadanos, tener alimentación, protección, etcétera, etcétera. Se habla de la virtuosidad del gobernante, ¿sí? Que cumpla lo que manda la ley divina, ¿sí? Que también se eduque a los ciudadanos, ¿verdad? En esa piedad, en esa compasión cristiana, ¿cierto? Entonces, la ciudad aspira a ser la ciudad de Dios, pero no que sea la ciudad de Dios, ¿sí? Porque, bueno, dice Agustín, pues sí, pues hay luchas, hay envidias, hay luchas de poder, etcétera, etcétera. Entonces no se está completamente en un ámbito de la ciudad de Dios, ¿verdad? Claro. Pues bien, también esto, ¿verdad? Se traslada a la iconografía medieval, ¿sí? Estos cuadros medievales, Edson, seguramente tú has visto de ciudades medievales, estos cuadros, ¿verdad? Cuadros magníficos de Europa, y dice, bueno, ahí vemos, ¿sí? Cómo las ciudades medievales están trazadas según el ideal cristiano, ¿sí? Regularmente las iglesias o los edificios conventuales tienen 12 puertas, que son los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces estas ciudades están magníficamente trazadas, cuidadosamente construidas para que se opongan o hagan contraste con la ciudad terrenal, ¿sí? La ciudad terrenal medieval pues es caótica, sucia, que sí, mal hecha, etcétera, etcétera.
Entonces, en contraste estaría la aspiración a la ciudad divina que hacen en la iglesia, ¿verdad? Los monjes, los sacerdotes, en fin, la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se ve, ¿verdad? En esta iconografía ese contraste, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la lección agustiniana acerca de la ciudad? ¿Sí? Porque podemos establecer así como cuál es el mensaje que da Agustín de Hipona acerca de la ciudad. Pues bueno, el imperio, dice, se disgrega porque ha perdido su orientación final, que es la ciudad de Dios, ¿sí? Entonces, el imperio se mete en luchas, hay guerras intestinas, civiles, ¿sí? Hay luchas de poder por el trono, ¿sí? Entonces todo eso, dice, es fragmentación, todo eso es separación, ¿sí? Pero finalmente se debe llegar a una unidad, superar esas diferencias, y la ciudad se debe convertir en la ciudad de Dios. Pero ¿quién puede hacer eso? Solamente lo puede hacer la iglesia, ¿sí? La iglesia es salvación, y ese finalmente el proyecto que va a establecer la ciudad de Dios, ¿sí? De hecho, justamente también allí San Agustín utiliza mucho este recurso de que al final todo se plantea, como usted mencionó, una especie de ideal. En este caso, pues una aspiración a que la ciudad tiene que tener, aunque, como bien mencionó, esta imitación que se busca hacer pues no va a llegar a ser perfecta, ¿no? Que al fin y al cabo es como parte de los mismos ideales de los cuales parte del cristianismo, de que pues el ser humano es al fin y al cabo un ser que está hecho a semejanza de Dios, pero no es una copia exacta de Dios del todo. Igual así la sociedad, en este caso existiría la ciudad de Dios como una ciudad perfecta y un ideal que se aspira, y aunque las ciudades humanas no lleguen nunca a una copia perfecta, siempre tienen que tener como que al menos esa intención de aspirar a ser como él. Igual que el ser humano nunca va a ser una copia perfecta de Dios, pero tienen que aspirar a por lo menos actuar de la manera que Dios lo invita. Igual aquí con la ciudad, es como esta analogía en el que pues permiten usar al individuo y al grupo colectivo, en el caso de la ciudad, para que se asemeje y para que al fin y al cabo siga los ideales y lo que proponga, lo que plantee la iglesia en este caso, como representantes de Dios en última instancia. Así es. Pues yo creo que un ejemplo así máximo sería Roma. Bueno, Roma es la ciudad por excelencia, ¿sí? Es el conglomerado humano, el núcleo humano, que poco a poco, bueno, va rebasando su ámbito de ciudad-estado para convertirse en imperio. Y pues está dominado, ¿verdad? O se rige por estos dioses paganos, ¿verdad? Y ya posteriormente en el cristianismo, pues bueno, está en el camino de la ciudad de Dios, ahora sí, ¿cierto? Entonces ya toda la Edad Media, pues es esa Roma medieval, ejemplifica, yo creo, perfectamente lo que está diciendo Agustín. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que tiene en mente Agustín de Hipona, precisamente, ¿verdad? Esta ciudad imperial o esta ciudad romana, que con sus luchas civiles, con sus conquistas, busca la virtud por ahí, ¿verdad? Busca construir la virtud. Pero, dice Agustín de Hipona, bueno, el imperio romano sirvió para que hubiera una sola lengua en un territorio del mundo conocido, entonces, y se pudiera propagar la fe católica, la fe cristiana, pero ya cumplió, ¿verdad? Entonces sigue ahora el cristianismo. Pues el cristianismo es el que va a efectuar esa unidad del mundo conocido, ¿cierto? Es como pensaba precisamente el cristiano medieval, ¿sí? Entonces Agustín de Hipona lo enfatiza, ¿verdad? Entonces la iglesia es quien va a llevar a cabo este gran proyecto, ¿verdad?, de unificación de la humanidad. ¿Sí? Claro, que el lo plantea en su reconstrucción histórica, que al momento de tomar estos elementos, pues al fin y al cabo en la misma filosofía de la historia San Agustín pues menciona, o sea, es como una especie de orden ascendente en este caso. Pasa de, como usted mencionó, la Roma regida por los dioses paganos, a bueno, una Roma ahora ya en la fe cristiana, y posteriormente pues ya Roma que no tenía un mandato propio como tal, sino que pues era la iglesia sobre la base de lo que había ya
digamos, allanado, ¿no? Es al fin y al cabo, pues sí, intento de validación que hace San Agustín a la hora de plantear su historia, es, mira, este es el método, o bueno, más que el método, este es cómo se han hecho las cosas, y todo esto tiene un determinado fin, como usted mencionaba. Bueno, pues dicho fin es aspirar a ser la ciudad de Dios en este caso. Exactamente. ¿No te suena un poco, verdad, como al comunismo de Karl Marx o Hegel, por su absoluto? Un desarrollo, ¿verdad?, de la historia que va a dar a una salvación de alguna manera, ¿no? Aunque bueno, en el lado de Karl Marx, del marxismo, pues hablamos de esta salvación concreta, ¿verdad?, del orden comunista, ¿verdad?, mientras que en la filosofía de Hegel hablamos de este orden metafísico cumplido, ¿verdad?, pero no te sorprende, ¿verdad?, esta continuidad de la filosofía. Sí, es como el mismo esquema, por así decirlo, de que al fin y al cabo para ellos, a la hora de recapitular la historia de los acontecimientos que han pasado, bueno, intentan pues brindarle un orden justamente un poco a lo que mencionamos con la manera de los griegos, decir, bueno, al fin y al cabo toda esta historia ha tenido un orden de acontecimientos y pues tiene un determinado fin. Ya cada una de las que usted mencionó de estas posturas pues lo plantea de distinta manera. En el cristianismo, por la ciudad de Dios; en el caso del marxismo, bueno, esa sociedad idílica planteada por el comunismo, y bueno, es justamente este desarrollo pleno de llegar al espíritu absoluto. Exactamente, sí, es increíble, ¿verdad? Pues continuidad, ¿verdad? Hasta muchos siglos después, ¿sí? Para que nos demos cuenta de la influencia de Agustín de Hipona, ¿verdad? Es una filosofía todavía muy presente. Pues bueno, otro hito también en la historia de la filosofía, en la reflexión de la ciudad, es Tomás Moro, su Utopía, ¿verdad?, la isla de Utopía. Ahí dice, bueno, en la isla de Utopía no hay diferencia de sangre o género. Todos los ciudadanos se ocupan, ya sea en la agricultura o la artesanía, y la rotación del trabajo impide la aparición de diferencias sociales, ¿sí? Entonces, en este plan que concibe Tomás Moro, ¿verdad?, filósofo inglés de finales de la Edad Media, o ya diríamos plenamente del Renacimiento, él concibe, ¿verdad?, este mundo utópico, ¿verdad? Recordemos que utopía es no lugar, utopos, ¿verdad? Es un lugar idílico, ¿verdad?, un lugar fantástico, un lugar que no tiene un lugar real, al igual que la República, ¿verdad? La República también es una utopía de alguna manera. El mismo Platón dice, bueno, lo que estoy diciendo yo aquí, como es tan radical, ¿sí?, radicalmente perfecto, jamás lo vamos a ver en la Tierra, ¿verdad?, sino que es una construcción filosófica. Como las mismas ideas. Como las mismas ideas, exactamente. Entonces aquí en Utopía, pues tú ya no te tendrías que preocupar gran cosa, ¿verdad? Porque pues ahorita vas a trabajar de maestro, y luego mañana vas a trabajar de campesino, y luego puede ser que pasado mañana te pongan a hacer cerámica, ¿verdad?, o vasijas y jarras, etc. Entonces el trabajo está repartido, ¿sí? Entonces Tomás Moro dice, bueno, esto va a eficientar el trabajo y va a hacer que la gente no trabaje tanto. Entonces, la gente en esta ciudad, en este orden político, va a tener tiempo para descansar y para las labores creativas, ¿sí? Entonces, ese era el punto final a donde llegaba Tomás Moro. ¿Qué te parece? Es interesante porque, al fin y al cabo, ahorita mencionando de nuevo el tema de Marx, pues Moro ya también tenía una idea de que para que se planteara la utopía tenía que seguir como con este orden del trabajo, al fin y al cabo. O sea, una de las tantas características que tiene que tener pues estas representaciones perfectas de una sociedad y de una ciudad, pues es justamente la distribución de las labores que tienen que tener sus habitantes. Pues de hecho el mismo Platón, cuando hablaba en la República, también les mencionaba al respecto. Mencionaba cómo de entre la gente que se va a dedicar a los trabajos manuales, bueno, tienen que ajustarse también a las capacidades de las mismas personas. Si destacan por un trabajo o por una resistencia física mejor en la ganadería, que por ejemplo en la agricultura, bueno, pues se tendrían que enfocar en ese aspecto, o bien de los trabajos de minería, etc. Muy bien, entonces ahí pues ya está
planificado el trabajo, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, es muy elegante esta parte que está planteando Tomás Moro de un tiempo para la creatividad, ¿no? Que eso sería fundamental en su concepto, ¿verdad? El ser humano no tendría que estar atado al trabajo siempre, ¿no? O sea, se humanizaría de esa manera, ¿sí? Entonces por eso hablamos de este humanismo de Tomás Moro, ¿cierto? Al fin y al cabo, pues reconoce que si el humano está atado al tema del trabajo, pues sería más un esclavo que un ser humano libre. Exactamente. Muy bien, bueno, y pasamos entonces, hablando de utopías, a La Ciudad del Sol, de Tommaso Campanella, ¿verdad? Campanella, pues este pensador y agitador político que se creó muchos problemas por este libro. Tuvo problemas ahí con el gobierno colonial español, que en aquel entonces dominaba una parte de Italia. Pues bueno, él aquí quiso retratar a la Ciudad del Sol, nos dio este concepto de ciudad inspirado en la tradición hermética, especialmente en el Picatrix, texto fundamental de magia renacentista. Aquí, bueno, se habla de un faro estelar, un faro astronómico, ¿sí? Que capta las ondas, ¿verdad? O las luces del cosmos y luego las dirige hacia los ciudadanos, ¿sí? Entonces ahí los sacerdotes estarían manipulando, ¿verdad? Este faro para que le transmitiera ciertas vibraciones a los habitantes de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece padrísimo. Y la ciudad de Campanella, ¿sí? Ahí en su Ciudad del Sol, está regida por un filósofo mago que le llama el Gran Metafísico, ¿sí? Y está gobernada por 3 magistrados que son Pon, Sin y Mort. Tienen un nombre un poco cómico. La ciudad debe estar regulada por las mismas leyes que rigen el universo. Entonces en esto, bueno, se retoma la idea griega, ¿no? O sea, hay un cosmos, hay un orden en el cosmos visible que se replica dentro de la ciudad, ¿sí? Entonces clases sociales, jerarquías están ordenadas de acuerdo a esas leyes que rigen el universo, ¿sí? También, bueno, la ciudad debe ser un medio cosmos, ¿verdad? Medio cosmos, así todo pegado, un medio cosmos, intermedio entre el hombre, que es un microcosmos, y el universo, que es un macrocosmos, ¿verdad? Entonces, la ciudad es un medio cosmos, ¿sí? Ese es el concepto que tenemos aquí, muy interesante, de la ciudad de Campanella, ¿verdad? Ser este puente entre el orden universal y el orden interno de la persona o ciudadano, ¿sí? También la ciudad, según Campanella, debe ser una comunidad integrada que supere a la familia, ¿sí? Entonces, más que la familia, ¿sí? Entonces, eso también suena, no sé tú cómo lo veas, Edson, pero da un poco de miedo, ¿sí? Que tengamos este tipo de realidad, ¿no? Que se pinta aquí en la ciudad del Sol. O sea, lo primero es la sociedad, la ciudad, y luego está el ciudadano o la persona, ¿sí? Entonces aquí, en esta Ciudad del Sol, las mujeres son de todos, ¿sí? Es muy parecido a la concepción que tiene Platón, el comunismo de Platón, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que los guardianes así se les educa, ¿sí? No tienen una pareja exclusiva, sino que todos pueden ser parejas de todos, los hijos también son de todos comen en el mismo lugar, no tienen propiedades, ¿sí? O sea, es una sociedad tan rigurosamente racional que el egoísmo se ha desaparecido, parece, ¿sí? Campanella no va tan lejos, pero sí habla de también un cierto socialismo o comunismo, ¿verdad? Entonces, aquí también la comunidad va a decidir cuándo se va a procrear, cuándo va a haber procreación, no los individuos, ¿cierto? Entonces, la pareja, el matrimonio, supongamos que lo puede haber, no pueden decidir ellos cuándo van a tener un hijo, sino que eso lo va a decidir, como que dice el Estado, la ciudad, ¿sí? Sí, lo tendrían preguntado en este caso. Así es. Entonces la Ciudad del Sol tiene un secreto mágico, es que está situada en lo alto de una colina, ¿sí? Una colina sobre una llanura, es
estaría así una colina y ahí está situada la ciudad, ¿sí? Entonces creo que esto lo quiso hacer él en Calabria, en esa región de Italia. Es por eso que le acarreó muchas críticas y persecución. Entonces, la ciudad se va a estructurar en círculos concéntricos, ¿sí? Hay que acordarnos un poco del modelo de Ptolemaico, ¿verdad? Del cosmos, que está ahí al centro de la Tierra y luego en círculos concéntricos que se van haciendo más grandes, ¿sí? Hasta llegar al éter, ¿verdad? Entonces, así también estaría estructurada la ciudad del Sol, ¿sí? Siguiendo y representando el orden del cosmos. Exactamente, entonces serían estos nudos superpuestos que se van haciendo así como una torre en una pirámide, ¿sí? Entonces, dando la idea también como de una montaña, ¿sí? Entonces, eso también es necesario decirlo, ¿verdad? Entonces, tiene un orden ascensional la ciudad, va subiendo. Entonces, la ciudad pues sería semejante a un gran receptor, ¿verdad? Un gran receptor, como serían después las antenas de radio, ¿sí? La ciudad tiende a atraer sobre los ciudadanos los beneficios de los astros, ¿sí? La luna, el sol, Marte, Júpiter tienen propiedades, ¿sí? Entonces, estas son captadas por esa ciudad, ¿sí? O sea, las capta con una antena y las transmite a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, en lo más alto de la ciudad se va a encontrar el templo, en el que el gran metafísico promueve las conclusiones de los astros más favorables, ¿sí? Entonces, ahí está observando las estrellas y busca las conclusiones que pueden hacer una mezcla más favorable, ¿verdad? Entonces las va a transmitir a los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería más o menos la ciudad en Campanella. Así es también pues muy interesante ver cómo al fin y al cabo todos estos autores tienen como esta misma intención, digamos así, de decir como la ciudad en la que me encuentro, o por lo menos las ciudades de mi tiempo, parecen no ser suficiente y no reflejar lo que el orden mismo de la naturaleza, bueno, refleja y plantea. Pues entonces sería como que necesario cambiar nuestra dinámica social y nuestra misma estructura. O sea, es necesario plantear, en este caso, pues una ciudad que se asemeje justamente a la exigencia y al orden natural que tiene el mundo. Refleja mucho, al fin y al cabo, como nos comparten como esta noción tanto de inconformidad con su tiempo actual como incluso una crítica al mismo. Como decir, este debería ser el orden que tendríamos que seguir y estamos muy alejados de él. Exactamente. Aquí, bueno, pues surgen entonces las preguntas, precisamente lo que dice Setson, ¿qué tienen en común estas diferentes concepciones de la ciudad? ¿Sí? También, ¿qué se entiende por ciudad? ¿Sí? Aquí me gustaría comentar también a un filósofo del Islam, Al-Farabi, aquí lo voy a citar por medio de un autor musulmán contemporáneo que es Mahdi, un pakistaní. Pues dice aquí Al-Farabi que la ciudad virtuosa es ciudad y régimen político, ¿verdad? Entonces aquí Al-Farabi también daba como por sinónimo polis y régimen o gobierno, ¿sí? Que es algo que también hace Platón, que también hace Campanella, Tomás Moro, que unen, ¿verdad?, lo que es la ciudad con el gobierno. Claro, pues Es filosofía política. Exacto. El gobierno, la forma de organizar la ciudad, pues va a estar esencialmente ligada a la misma organización de la misma. Digámoslo, pues quizá de una forma muy burda, pero pues no existe gobierno sin ciudad ni ciudad sin gobierno, al menos en la postura de estos autores. Exactamente. Entonces así lo dejó signado de alguna manera Platón, ¿sí? Y bueno, Aristóteles también, ¿sí? En su política, ¿verdad? Así es. El animal político, ¿cierto? Entonces, desde entonces hay esa unión en la filosofía entre reflexión de la ciudad y buen gobierno y sistema político, ¿sí? Entonces esto también se ve en la filosofía musulmana. Al-Farabi también va a hablar de esto, ¿verdad? Entonces va a dar por sentada esa identificación entre régimen virtuoso y ciudad, ¿sí? Aquí también Al-Farabi
dice que ¿para qué se hace filosofía de la polis, o sea, de la ciudad? ¿Sí? Es para distinguir lo vil de lo celestial, ¿sí? O sea, lo que es la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, alcanzar esa conciencia de la perfección humana. Se tienen que alcanzar las máximas potencialidades humanas dadas por la naturaleza, ¿sí? Tanto corporales como mentales, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que debe aspirar una ciudad, una polis, un régimen político, ¿verdad? A que crezcamos hacia lo mejor de nosotros, ¿sí? Que se nos ha dado por naturaleza, ¿sí? Que no se le ha dado al perro, que no se le ha dado al mono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un régimen, o sea, si una ciudad que favorezca esto, que favorezca este desarrollo, que favorezca la cima o el grado sumo de perfección de estas potencialidades humanas, ¿verdad? Entonces, eso es, dice Al-Farabi, lo que debe favorecer la polis. El fin último, dice, es alcanzar la felicidad. Alcanzar la felicidad. La disciplina y conocimiento de la felicidad y virtud solo pueden ser alcanzados por ciertos hombres, ¿sí? Hombres, o sea, una casta, una élite, no toda la población podría alcanzar ese nivel, ¿sí? Entonces es igual que Platón, ¿verdad? Platón también lo dice, aunque parece que de una manera más velada, un poquito más elegante, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Al-Farabi lo dice así tal cual, ¿verdad? Y va a haber entonces gente que no puede alcanzar eso, pero puede trabajar para que esta élite lo tenga. Entonces, bueno, aquí pues hay esta nota también que se va a quedar impresa dentro de la filosofía política clásica, de esta división de clases y el dominio de una clase hegemónica, ¿verdad? Que es la que tiene el poder, que tiene la inteligencia, que tiene todo el desarrollo. ¿Sí? Sí, su garantía social. Entonces, eso, ¿verdad? También va a ser un sello, una marca que tal vez Karl Marx quiso romper en su pensamiento, ¿sí? Porque, pues también, al lado de esta reflexión de la polis, va la reflexión de las formas de gobierno, ¿sí? Que la oligarquía, la aristocracia, la democracia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Bien, entonces, lo que tiene que alcanzar la ciudad es el desarrollo de los ciudadanos. La mejor versión de sí, como diríamos ahora, ¿verdad? Entonces, es lo que nos dio la naturaleza, que se tiene que desarrollar plenamente. La filosofía del Islam, en particular Al-Farabi, destaca la ciudad como el lugar donde actúa el gobernante virtuoso, ¿sí? El gobernante óptimo, el óptimo princeps que hablan los latinos, romanos o medievales, ¿sí? Ese es el fin también en la ciudad musulmana, ¿verdad? de Al-Farabi, ¿sí? Entonces ahí tiene que trabajar en ser virtuoso y que sus ciudadanos sean virtuosos también, aunque se conserven en su lugar, ¿sí? Muy bien. También otra cuestión, ahorita que mencionó justamente este aspecto, es de que al fin y al cabo digamos, los recursos, porque el tema de las utopías pues no solo se ha visto nada más desde el aspecto político-filosófico, también como muchos autores las han escrito, pues tiene su parte como género literario, la cuestión de la utopía. Como literatura también es destacable esta cuestión de que se trata de un pensamiento político y social, sí, pero que al fin y al cabo puede servir como un medio para expresar ya sea una crítica en el sentido de que la sociedad debe de cambiar para bien, planteando ya sea esta utopía, este lugar idílico que todos aspiran, o bien con el concepto contrario, las llamadas distopías justamente, que es otra cuestión que quizá en nuestros tiempos más recientes pues destacan un poco más. En lugar de hablar como un lugar idílico al cual se tiene que aspirar, se habla de un lugar detestable, de un lugar que, digamos así, sería el peor de los mundos posibles y que a toda costa hay que evitar, digámoslo, como que cumple la misma función de dirigir a una sociedad o de hacerle señalar ciertos aspectos, pero pues de dos modos distintos, uno de forma positiva, reafirmando que hay una mejor versión de sí, otro de una forma negativa, reafirmando que hay una peor versión de sí, y
y obviamente pues una hace que la sociedad se mueva hacia ella y otro que se aleje justamente de la visión que quieren plantear. Exactamente. Bueno, y pues ya entraríamos a un pensador contemporáneo, bueno, moderno, pero del siglo pasado, del siglo XX, que es Arnold Toynbee, un historiador, que en 1968 aproximadamente, en los años 60, escribió Ciudades en Marcha, ¿sí? Un libro ya de madurez, donde el historiador pues hace una reflexión muy importante acerca de la ciudad, ¿sí? Ciudades en Marcha ha sido un texto que ha marcado la academia contemporánea, tanto en Occidente como en Oriente, en todo el planeta. Es un libro muy importante. Entonces aquí Toynbee habla del fin de la vida nómada. El fin de la vida nómada se da hacia el siglo XVIII con la expansión de los imperios ruso y chino, ¿sí? Los habitantes nómadas de las estepas, mongoles y otras naciones, pues encuentran el fin de su vida nómada precisamente cuando los rodean estos imperios, ¿sí? Ya no pueden hacer esas grandes migraciones, ¿verdad? Invasiones. Y yo creo que en América es el fin de los pueblos indígenas, ¿sí? Del norte de Norteamérica, con la expansión de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos ya en el siglo XVIII en Euroasia y en el siglo XIX se signa el fin de los pueblos nómadas, ¿sí? De estas grandes naciones nómadas que terminan ya ese modo de vida, pero de alguna manera se transforman y hoy sobreviven, pero viven de manera algo diferente, ¿sí? Hay también, dice, un fenómeno muy especial, que es paradójicamente el regreso del nomadismo, ¿sí? En las ciudades modernas, ¿verdad? Entonces Toynbee está hablando de Nueva York, de Chicago, Londres, ¿verdad? O sea, las urbes, las grandes urbes del siglo XX, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dice, veamos las casas camper, ¿verdad? Que todavía ahorita en el siglo XXI, 2025 todavía nos vemos, y vemos estos parques, ¿verdad? De campers, y vemos estas personas en Estados Unidos sobre todo, que van de una ciudad a otra buscando trabajo, ¿sí? Entonces dice, pues esto es un regreso del nomadismo, ¿verdad? O sea, los campesinos del siglo XIX y XVIII se hubieran asombrado, ¿verdad?, de ver estas ciudades móviles, ¿sí? Aquí en México no lo tenemos tanto, ¿verdad? O sea, no es tan evidente el fenómeno, pero sí tenemos estas nomadismo, ¿verdad?, hacia la frontera, por ejemplo, ¿verdad? Estas poblaciones de nuestro campo aquí que se van a las ciudades y luego regresan y van y luego se van a Estados Unidos. Entonces de alguna manera también conocemos esa población móvil, ¿verdad? Entonces volvemos o tenemos una vuelta al nomadismo, ¿sí? Igualmente dice, las ciudades se vuelven sucias, hacinadas y contaminadas, lo que estabas mencionando ahorita. Y luego menciona también a un caricaturista de los tiempos de su abuelo, Cruikshank, que vivió de 1792 a 1879, que retrató con ironía la explosión urbana de Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿sí? Cruikshank le dedicó una caricatura al abuelo de Toynbee, ¿sí? Entonces Toynbee le llamaba la atención ver esa caricatura porque es una ciudad así toda caótica, sucia, lo que serían los suburbios de Londres, donde los árboles corren, ¿verdad? Porque están las sierras, los tractores, etc. Entonces quieren huir del crecimiento urbano, ¿sí? Entonces hay fábricas de ladrillos que están vomitando ladrillos, ¿verdad? Fábricas que están vomitando acero, ¿sí? Entonces Cruikshank ya en esa época estaba profetizando lo que iba a suceder con la ciudad, ¿sí? Esta ciudad que es un resguardo, que es un refugio, se va a convertir poco a poco en un lugar problemático, ¿sí? Y sucio, contaminado, ¿sí? Por ejemplo, ese fenómeno, es lo que Toynbee le llama ciudades en marcha, ¿sí? Ciudades que están en ese complejo cuadro de ser a la vez núcleo de población
sedentaria, pero también que tiene mucha movilidad, ¿sí? Que también se mueve mucho dentro de ella. ¿De acuerdo? ¿Qué es una ciudad? Bueno, pues Toynbee la define como un centro de población que necesita del exterior para sostenerse. ¿Sí? Entonces, eso también es muy interesante porque dice, bueno, las ciudades, por ejemplo, siempre todas las ciudades, desde Jericó, que se consideraba o se considera una primera ciudad del mundo, necesitaba de la gente de fuera, de los campesinos, de los cazadores, etc. Entonces, siempre las ciudades han dependido de los alrededores. Y no tanto los alrededores han dependido de la ciudad. ¿Qué les da? Dice, les da burocracia, que muchas veces ellos no lo aceptan bien. Impuestos o manufacturas, etc. Entonces, eso dice, es algo que todavía en estas épocas predomina. Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, las ciudades cercaban territorios, ¿verdad? Así muy grandes, donde incluían campos de cultivo, ¿sí? Pero era muy costoso mantener unas murallas tan grandes. Estaba la ciudad y luego estaba así cercado todo un territorio, ¿verdad? Entonces eso salía muy caro, ¿sí? Mantener las guarniciones, mantener las reparaciones, etcétera, etcétera. Había muchos problemas con eso. Entonces, así se ha desarrollado la ciudad. Y luego, pues para ir finalizando, dice, la ciudad se ha convertido en problemática. Incluso hablamos ya de una posible ecumenopolis, o sea, la ciudad de ciudades, es una ciudad planetaria, ¿sí? Que esto solamente existe ahorita en la ficción. No sé si has visto Star Wars, que sale en un planeta que es ciudad. O sea, todo el planeta está convertido en una ciudad, ¿sí? Entonces dice, bueno, llegaremos a ese grado monstruoso, pues tal vez lo hagan mis bisnietos, ¿verdad? Que les vaya a tocar ver esa ecumenopolis, ¿cierto? Y así sucede ahorita en Inglaterra, dice, está hablando de 1968, 67, por allá. Una ciudad como Tokio tenía 12 millones y 5 millones se van en la noche a dormirse. Entonces se vacía ahí un poco la ciudad, que es lo que estamos viendo también ahorita aquí, por ejemplo, en Monterrey, ¿sí? ¿No? Lo que se ve en la Ciudad de México. Hay una parte de población flotante que va a la ciudad, vive ahí en el día y se regresa a otro lugar en la noche a dormir, ¿cierto? Y pues también estaría el problema de los automóviles cada vez más potentes, hay más choques, atropellos, disturbios y en suma violencia social. O sea, son casi 40 años de que dijo esto Toynbee, ¿sí? Y aún 50 ya, 50 porque es casi mi edad, entonces 50 y tantos, entonces ya estaba él hablando de estos temas, ¿verdad? Que hoy ya están normalizados. Sí. Justamente esto me llama la atención porque, por ejemplo, en un artículo llamado Utopía como instrumento de transformación, menciona justamente una cualidad al respecto de este tema de las utopías y las ideas. Menciona que al fin y al cabo, en este planteamiento de un sistema, digámoslo, pues, idílico quizá, pero que tiende a una organización que debería ser más efectiva que la actual, al fin y al cabo siempre se encuentra en una voluntad de trascender en este caso, y que él, por ejemplo, menciona, tienen también por intención evadir el presente, pero a la vez criticar el mismo, justamente porque la situación en la que se encuentran pues produce inconformidad al respecto, y también pues justamente esa inconformidad es lo que motiva a estos planteamientos de buscar un cambio al fin y al cabo, ya sea mencionando pues en la utopía, un lugar mejor al que aspirar, planteándolo como una meta, o bien con la distopía como en esta realidad peor de la que ya se encuentra y que te la plantean muchas veces cerca de la misma ciudad actual para que sirva de advertencia, en plan de estás cayendo mucho en estas prácticas, deberías evitarlas. También esto me recordó a otro artículo denominado Hacia una interpretación de la utopía, el cual tiene una cita
voy a leer porque me resulta muy, ya no solo interesante, sino que me parece necesaria para comprender todo este tema de la reflexión sobre la utopía y la ciudad. Menciona, la utopía se hace real, no ya tan solo como una formulación, una especie de proyecto al futuro, sino como una entidad crítica, la cual está enfrentada al sistema establecido, está en una continua lucha dialéctica con la realidad, con la historia, con el objeto de mejorar al fin y al cabo su presente y su futuro. Es decir, tiene pues una función de modelo, crítica social, y que justamente a través, digámoslo, de estos medios, tanto de manera literaria como filosófica, pues busca ser una herramienta, digamos, una llave que permita un cambio en este aspecto. Se encarga pues de proponer otra realidad, como menciono. Muy bien, excelente. Pues sí, Edson, ahí tendríamos muchos puntos de vista de la ciudad, pues, sobre todo lo que estás mencionando también es como cambios mentales, ¿verdad? Cambios ideológicos, Los cambios ideológicos, ¿verdad? Porque, aunque fíjate, Tony dice que entre Jericó y Tokio no hay mucha diferencia. Hay cosas que se pueden mantener. Sí, o sea, digamos, es la vida en común, en un espacio, pero se sigue dependiendo del exterior. Ahorita, por ejemplo, tendríamos el planteamiento de una ciudad ultramoderna, que es The Line, en Arabia Saudita. No sé si has escuchado el proyecto. Sí. Es pues sí, como su nombre lo dice, una línea que va a atravesar el desierto de Arabia Saudita de 500 metros de alto, ¿sí? O sea, es altísima, así como una hilera, ¿verdad? Así de 500 metros de alto, forrada de vidrio y acero, y adentro va a estar la ciudad. Entonces es una ciudad lineal, ¿sí? Es otra manera de acomodar la ciudad. Pero igual va a tener que depender del exterior, no va a ser autosuficiente completamente. Y pues eso también va a plantear ciertos problemas de mentalidad, ¿sí? De vivir en una ciudad lineal, ¿sí? O encapsulados, por decirlo así, ¿verdad? Están las ciudades flotantes, ¿verdad? Que son los transatlánticos, ¿sí? O se están planteando ciudades hasta en medio del mar, ¿sí? Bueno, amigos, vamos a... ¿Querías comentar algo, Edson? Sí, justamente me parece irónico porque esta idea de una ciudad en medio del mar me recuerda mucho al tema de la Atlántida, que Platón hablaba mucho de él también. Yo, por ejemplo, tengo aquí una breve mención al respecto porque cuando se habla de Platón y el tema de las ciudades y las utopías, pues se habla mucho de la república, pero me parece que se ignora mucho lo que mencionó en el diálogo fragmentado que nos queda de Eutípides, el que justamente habla de la Atlántida. Los estudiosos dicen que al fin y al cabo esta, digamos, sería una representación no tanto de una ciudad griega, porque al fin y al cabo Platón explica que aquí Atenas está en conflicto con la Atlántida, sino que la Atlántida sería una representación de la sociedad persa y en este caso una representación que digamos es hasta cierto punto distópica, porque justamente mencionaba que el tema de cómo estaba organizada y cómo estaba jerarquizada la Atlántida reflejaba mucho también la organización ontológica que tenía Platón. Es decir, al fin y al cabo, los atenienses tendrían esta organización más, digámoslo, parecida a lo que Platón quería formar de manera idílica, ya en la República y como complemento también en las leyes. Y en cambio, la realidad esta que Platón criticaba y que tanto le parecía que se alejaba de ese modelo ideal, estaría reflejado en este caso en la Atlántida, justamente también como ejemplo entonces estas sociedades persas, instituciones que como tal pues estarían, digámoslo, orientadas a que justamente como los veían con un esquema de bárbaros y de gente que pues, no tenía esta misma distribución racional que tenían en Atenas, pues explica, pues por eso, por ejemplo, ellos siguen la monarquía, porque al fin y al cabo sería la única manera en la que se podría controlar a ese tipo de gente, como si fuera una especie de animales en este caso. De ahí, pues, que aunque cumplían con ciertas funciones políticas y religiosas con los sacrificios a los dioses, pues el mismo Zeus terminara por castigar toda esta organización, viendo justamente cómo en lugar de progresar estaban degenerando en ese aspecto. Muy
muy buen ejemplo. Muy bien, bueno, entonces vamos a pasar con la entrevista a Eric Figueroa. Él es exalumno del Colegio de Filosofía aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces lo voy a contactar para que nos hable también de la ciudad, ¿sí? Pero en el aspecto mental. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente. Pues estamos ya aquí grabando, entonces vamos a pues hablar un poquito más alto, por favor. Sí, ándale ahí. Voy a presentarte aquí con los amigos que nos escuchan. Eric Figueroa es licenciado en Psicología y Filosofía por la UANL, doctor en Filosofía por la UAP. Actualmente realiza una investigación postdoctoral en la UNAM sobre los temas de subjetividad y banalización del otro en la era digital. Sus áreas de investigación son filosofía de la cultura, redes sociodigitales, estética, política y psicoanálisis. Pues tengo un gusto de saludar a Eric, que fue un alumno, al igual que Edson, muy notable. Entonces, pues ahora se desarrolla ya en la ciudad de Puebla. Y bueno, Eric, pues estamos tratando aquí el tema de la ciudad desde un punto de vista filosófico. ¿Tú qué nos podrías decir acerca de la mentalidad o los cambios que se dan en el campo subjetivo dentro de la ciudad? Ok, bueno, muchas gracias. Aquí también a raíz del impacto de las tecnologías, ¿no? El avance de las tecnologías inciden directamente en las subjetividades, ¿no? De modo que me parece que con el avance acelerado de estas también se encuentran sujetos que son ansiosos de pronto, ¿no? Acelerados, dispersos, distraídos, y todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Con un tipo de modelo económico que tenemos neoliberal que apunta hacia ese tipo de discursos, ¿no? De individualismo, pero también emprendedurismo, empoderamiento. Entonces, tratar de encajar todos sus discursos pues implica distintas maneras de vivir que rayan también en la precarización, ¿no? No solamente la precarización de la vida, sino también del trabajo. Los trabajos generales son más explotadores, cada vez exigen más. Yo creo que eso también incide en los modos de vida actuales, la precarización de la salud mental también, ¿no? Yo lo veo en el espacio de la clínica psicoanalista, también es el caso, ¿no? De personas que sus demandas o motivos de consulta es tener más trabajadores, ¿no? Rendir más en el trabajo, o sea, la forma que se genera como un modo de vida, un modus operandi que el capitalismo pone en marcha y que pues, repercute directamente en la salud de las personas, en la movilidad de las personas, incluso también incide en la manera en que se relacionan con los demás, ¿no? En la empatía, o en la falta de empatía, o en una cierta insensibilidad, también me parece, hacia otras personas, o la indiferencia ante ciertos conflictos sociales que vivimos cada día, ¿no? Eso sería como una idea que se me viene a la mente rápido. Muy bien, Eric. Y podríamos decir que esta forma de ser o esta forma de mentalidad es narcisista, y que si la ciudad está promoviendo un cierto narcisismo, porque me estoy acordando ahorita de Christopher Lasch, no sé si tú lo conoces, yo creo que sí, que habla precisamente de la personalidad narcisa que también se da bajo el capitalismo. ¿Tú qué pensarías de eso? Sí, de hecho también apenas vi cómplice de la misma dinámica que estoy criticando, ¿no? Me llegó un mensaje de Amazon, de un libro que justamente trabaja el tema del narcisismo como un modo de capturar de las mentes, ¿no? Creo que sí tiene mucho que ver con las dinámicas, como ya decía, ¿no? De las tecnologías, pero también
de fotos o que la maximicen por medio de filtros o distintas opciones de, por ejemplo, de blanqueamiento o la propia imagen. Creo que también eso ha llevado a cumplir un cierto discurso de estética, ¿no? De lo bello, pero también de alguna manera adaptarlo a esos criterios hegemónicos de belleza, ¿no? De la mujer bonita, o por ejemplo se sale de todo el cine, una sirenita que no es el modo de belleza hegemónico, o ahora lo que está de moda Blancanieves, y que ha sido criticado también esta imagen de la actriz que interpreta a Blancanieves. Creo que mucho tiene que ver con esta imagen de belleza, esta imagen hegemónica que cumple con estos ideales narcisistas de generar esa imagen perfecta, ¿no? Esa imagen blanca que, pues, sobre todo nos llega desde el norte global, ¿no? De ahí vienen todos esos ideales, esas construcciones estéticas que de alguna u otra manera se extienden y se busca encajar por medio de estos dispositivos y de las redes sociales. Creo que sí hay mucho de eso, ¿no? De cómo se aspira a una imagen narcisista que reproduce modelos hegemónicos de belleza, ¿no? Se me ocurre eso. Muy bien, sí, qué interesante. Y bueno, este es un buen punto, esta configuración de la vida urbana está muy enfocada a esta autopromoción, ¿no? Esta autoimagen y muy poco, ¿verdad?, a esta creación de vínculos afectivos, como dice Lash, vínculos más estables. ¿Qué salida podríamos ver para la ciudad? ¿Estamos ya destinados a la destrucción? ¿O podríamos entrever ahí algún tipo de pensamiento crítico que nos saque de esto? Yo creo que sí hay formas de pensar alternativas, ¿no? De dialogar, y traigo a colación otra idea del cine, ¿no? Y una reflexión de otro pensador. No sé si recuerdan la película El Brutalismo o El Brutalista, no recuerdo cómo se llama. Ah, sí, estuvo hace poco. Que apenas estuvo, ¿no? Y recién leí un artículo que publicó Amador Fernández Sabater sobre, no la película, sobre el libro de H&M que se llama El Brutalismo, y justamente habla de estas maneras de extracción actual, de extracción no solamente de los territorios, sino del extractivismo de los cuerpos, ¿no? De las mentes, y cómo eso también incide directamente en los modos de vida. Entonces, así como la arquitectura que tiene ese nombre, ¿no? El brutalismo, pensaba yo en una especie de estética que apunta hacia allá, ¿no? Una estética que goza de lo crudo, ¿no? De lo violento, ¿no? Del espectáculo, de ciertos salvajismos, de cierta incoherencia, de cierta indiferencia. Entonces, creo que también la ciudad llega a quedarse en esos órdenes, ¿no? En esas estéticas que buscan seccionar, ¿no? Buscan separar, marcar bien los límites de una dentro, de una afuera, de clases sociales marcadas, ¿no? De dónde pertenece la élite, de dónde pertenece la minoría. Entonces, yo creo que las salidas o las alternativas es darse cuenta, ¿no? Hacer conciencia de todas estas segregaciones, de estas formas de discriminación que aparecen en la ciudad misma y que responden también, ¿no? Como una manera de replicar esas estéticas hegemónicas que también a veces caen en ciertos automatismos, ¿no? O sea, como solamente reproducir ciertos discursos, ciertas ideas, pero sin cuestionar el ámbito de lo sensible inmediato. Es decir, aquello con lo que nos topamos todos en la calle, pero también representa un conflicto, ¿no? De una persona que quizás padece de algún robo o de pronto adquiere una circunstancia de injusticia en una tienda, no se exige justicia, de pronto se vuelve algo incómodo, se vuelve algo que no forma parte de este repertorio, ¿no? Como ya decíamos, narcisista, de espectáculo,
Sí, ya vemos algunos signos por ahí, en algunas marchas de estudiantes. Pues Eric, te agradecemos mucho, se nos ha acabado el tiempo y estamos pendientes de traerte para acá, ¿verdad? Invitarte presencialmente para que te des una vuelta y nos hables de tu investigación. Me da mucho gusto saludarte, Edson. Muchas gracias por permitirnos aquí tener esta conversación, te lo agradecemos mucho. ¿Sí? Al contrario, muchas gracias y cuando gusten, por allá nos vemos. Muchísimas gracias, Eric. Un saludo, un abrazo. Hasta pronto. Abrazos, hasta luego. Bien, amigos, pues eso ha sido Eric Figueroa desde la ciudad de Puebla. Y pues se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Estamos aquí en Espacio Azul, comandado por Emma Zarepta, actriz, artista. Nos ha facilitado este espacio aquí en la colonia Fierro de Monterrey, Nuevo York, ¿sí? En este 28 de marzo de 2025, 29 de marzo, perdón. Edson. Muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando y ojalá estén aquí con nosotros en otra edición del podcast. Te lo agradecemos mucho. Hasta pronto, amigos. Saludos. Máximo Saludos. objeto.